Bienvenido, mi nombre es Mayo Mejías, estoy acompañado de Néstor Álvarez, estudiante de Ciencia Política en su sexto semestre. En este caso vamos a hablar un poco sobre las orientaciones, los análisis políticos en dicho aspecto. Para entrar en contexto, el análisis empírico parte de ya la experiencia de los sucesos ya realizados para poder indagar un poco, buscar información, parte también de la observación que se realice en ella. El estudio detallado del análisis empírico se encarga de recopilar los datos más relevantes de una situación o un evento dado por un mandatario, también por una situación o de un fenómeno político, y cuáles son las repercusiones y cuáles van a ser las consecuencias y los beneficios para la sociedad, van a ser para los actores sociales, cómo va a repercutir y cómo va a sistematizar y a modificar un sistema de creencias que ya está establecido. En este caso, el análisis empírico es uno de los más utilizados, puesto a que si el conocimiento empírico es parte de la experiencia, el análisis empírico se encarga ya de estudiar específicamente los fenómenos ya sucedidos. En este sentido, busca las informaciones, busca los datos más relevantes, busca las informaciones para recopilarlas y para sacar un pronóstico de cuáles van a ser las verdaderas consecuencias y por qué surge, cómo da auge dicho fenómeno, dicha situación y dicho evento en un caso determinado, bien sea en el aspecto nacional o internacional, cuáles van a ser las repercusiones y cómo se va a intentar afrontar dicha situación o dicho evento relacionado en el aspecto político. Quizás la manera de cómo llevar y la forma de utilizar este tipo de análisis es similar al análisis semántico, pero con la diferencia de que el semántico se centra específicamente en el estudio de las palabras, en desglosar los discursos dados por un actor político primario y la forma en que van a repercutir y cuál es el trasfondo de dicho mensaje, puesto que muchas veces no se conoce en realidad o no se puede diferenciar por el ciudadano común o las personas quienes están escuchando, a quienes le van a beneficiar o a perjudicar dicho discurso, y cuáles son las acciones por parte de un oponente en cuanto a la política se refiere. El tipo de análisis semántico se pone mucho en práctica en los eventos electorales, en las pugnas electorales, puesto que allí se modifica y se saca provecho de los términos mal utilizados por parte de un oponente. Bien, siguiendo ese orden de ideas y rescatando las otras dos orientaciones con respecto al análisis político, se centra también en el análisis normativo y el análisis de política. El primero de estos es el que más apegado está a la ética política y a la filosofía política. ¿Por qué? Pues precisamente la esencia del análisis normativo es invitar al juicio y a la reflexión con respecto a los acontecimientos que se están evaluando, la actuación que puede tomar o el comportamiento que puede tomar un actor político que ha hecho una acción que repercute dentro del sistema político. Entonces, la esencia de este análisis precisamente es estudiar esos comportamientos, esas consecuencias y de cierta manera discernir para exponer lo correcto que ocurrió en el evento y denunciar lo incorrecto, lo que está éticamente y moralmente mal. Cabe destacar que para hacer este análisis se debe tener un profundo conocimiento del entorno en el que está ocurriendo el acontecimiento que se está analizando, valga la redundancia. También se debe centrar muchísimo en el sistema de valores, pero entrando en el contexto de donde ha ocurrido ese evento. Por ejemplo, es muy difícil hablar que las culturas occidentales son igual que la cultura árabe. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que en el mundo occidental algunos valores que no son compatibles. Entonces, por eso es que no se puede generalizar de cierta manera los análisis normativos a nivel mundial. Sin embargo, centrándonos ya en la cultura interna, sí se puede exponer lo que está bien y lo que está mal, con el objetivo pues de crear una matriz de opinión en el público que sea simplemente para pedir lo correcto.
Cabe destacar que muchas veces la política nos lleva a pugnas, nos lleva a diferencias enormes, entonces el análisis normativo lo que invita pues es precisamente a la reflexión y a utilizar el sentido común para exponer lo que está bien. Por otra parte, el análisis de política lo que establece es precisamente las consecuencias que pueden erradicar por la toma de algunas decisiones o de algunas políticas en el momento presente. Por lo general, en el análisis de política se utiliza antes de llevar a cabo una política pública, una política económica o alguna otra decisión de algún actor político que repercuta dentro del sistema, con el objetivo de ver si este tiene consecuencias positivas o negativas, y también de vislumbrar un poco más en el futuro y con los escenarios que se pueden plantear a fin pues de establecer ciertos parámetros de actuación a futuro.